Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco preferido. ¿Cómo están hoy? Espero que con las pilas bien cargadas porque hoy vamos a explotar, sí, así como lo oyen. Hoy vamos a hablar de la pareja del momento, la pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, la pareja que amamos odiar y odiamos amar. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a analizar, diseccionar y hasta radiografiar cada declaración, cada interacción, cada rumor y cada especulación que ha surgido en torno a estos dos bombones turcos. Desde sus días de ensueño en Senkalkapm, hasta sus proyectos individuales y por supuesto todas las pistas que nos hacen creer que quizás, solo quizás, el amor sigue vivo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una pizca de información jugosa sobre Kerem, Hande y todo el universo de las telenovelas turcas. Y si les gusta el vídeo, ya saben, manita arriba para que sigamos trayéndoles más contenido como este. Así que vamos al lío. A ver, pongámonos en contexto. Todos recordamos ese flechazo en pantalla, esa química innegable que traspasaba la pantalla en Senkalkapm. Eda y Serkan, Hande y Kerem, era difícil separar la realidad de la ficción. Y cuando confirmaron su relación, el fandom explotó de alegría. Vacaciones juntos, miradas cómplices, declaraciones de amor. Era el cuento de hadas perfecto. Las redes sociales se inundaron de fotos de la pareja disfrutando de momentos románticos, viajes exóticos y cenas íntimas. Los fans recopilaban cada detalle, cada gesto, cada mirada, convirtiéndolos en pruebas irrefutables de un amor que parecía destinado a durar para siempre. La prensa rosa turca, por supuesto, se frotaba las manos, alimentando el fervor mediático con noticias diarias, especulaciones y exclusivas. La Hande Kerem manía había alcanzado su punto álgido, y el mundo entero estaba cautivado por su historia. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su punto de inflexión. De repente, silencio. Rumores de ruptura. Desapariciones en redes sociales. Y finalmente la confirmación: Kerem y Hande ya no estaban juntos. El drama, amigos míos, el drama. El mundo se detuvo. Las redes sociales pasaron de ser un hervidero de amor a un campo de batalla de teorías conspirativas, acusaciones y lamentos desconsolados. Los fans se dividieron en bandos, cada uno defendiendo su versión de la historia y culpando al otro miembro de la pareja por la ruptura. Los medios de comunicación, ávidos de titulares, explotaron la noticia al máximo, creando aún más confusión y controversia. La Hande Kerem manía se transformó en una pesadilla mediática, donde cada paso, cada palabra y cada gesto de Kerem y Hande eran analizados y juzgados con lupa. Desde entonces, la pregunta que resuena en el aire es: ¿qué pasó? ¿Por qué se separaron? Y lo más importante, ¿hay posibilidad de reconciliación? Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del chisme, a analizar cada detalle. Porque, seamos sinceros, la respuesta oficial, la que nos dieron a los medios, nunca nos convenció del todo. Hablaron de diferencias irreconciliables, de prioridades distintas, de la presión mediática que afectó la relación. Pero nosotros, los verdaderos creyentes, sabemos que hay algo más detrás de todo eso. Primero, repasemos algunas de las declaraciones más impactantes de ambos después de la ruptura. Kerem, siempre más reservado, ha hablado sobre la importancia de la amistad y el respeto mutuo. Ha dejado claro que su relación con Hande, aunque haya cambiado, sigue siendo importante para él. Ha enfatizado en varias ocasiones la necesidad de mantener una relación cordial y civilizada con sus exparejas, independientemente de las circunstancias. Estas declaraciones, aunque sensatas y maduras, no lograron calmar las ansias de los fans, quienes veían en ellas una señal de que aún existía un cariño profundo y un deseo latente de reconciliación. Hande, por su parte, ha sido un poco más enigmática, hablando de la necesidad de crecer individualmente y de priorizar su carrera. Ha hablado abiertamente de la importancia de la autoexploración, del desarrollo personal y de la búsqueda de la felicidad individual. Sin embargo, estas declaraciones, lejos de tranquilizar a los fans, generaron aún más incertidumbre. Muchos interpretaron sus palabras como una señal de que Hande no estaba dispuesta a comprometerse con una relación seria y que prefería enfocarse en su éxito profesional. Otros, en cambio, vieron en ellas una forma de proteger su corazón y de evitar repetir errores del pasado. Pero, ojo aquí. Porque entre líneas, muchos interpretamos un dejo de nostalgia, una pizca de arrepentimiento.
¿Será que ambos se arrepienten de haber terminado la relación? Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de teorías. Cada like, cada comentario, cada foto es analizada con lupa. Los fans escudriñan cada rincón de sus perfiles en busca de pistas que puedan confirmar sus sospechas. Un simple me gusta en una publicación antigua, un comentario ambiguo en una foto, un emoji sospechoso, todo es interpretado como una señal de que el amor aún no se ha extinguido. ¿Recuerdan esa vez que Ande publicó una foto en un lugar que Kerem había visitado anteriormente? El fandom enloqueció. ¿Coincidencia? ¿Señal? El debate sigue abierto. Las teorías más descabelladas surgieron en cuestión de minutos. Algunos afirmaron que Ande estaba tratando de enviar un mensaje subliminal a Kerem, recordándole los buenos momentos que compartieron juntos. Otros, más pragmáticos, argumentaron que se trataba de una simple coincidencia y que no había que buscarle tres pies al gato. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad quedó enterrada bajo una montaña de especulaciones y rumores. Y no olvidemos las entrevistas recientes. Kerem, en una entrevista para una revista internacional, habló sobre la importancia de la conexión genuina en una relación. Dijo que busca una persona que lo entienda, que lo apoye y que lo haga reír. ¿Acaso estaba describiendo a Ande? Muchos creen que sí. Sus palabras resonaron en los corazones de los fans, quienes vieron en ellas un reflejo de la relación que Kerem había tenido con Ande. La conexión genuina, el apoyo mutuo, la risa compartida, todos estos elementos parecían encajar a la perfección con la dinámica que la pareja había mostrado en público. Ande, por su parte, ha estado muy centrada en su trabajo. Ha protagonizado varias campañas publicitarias y ha estado filmando una nueva serie. Pero incluso en medio de su apretada agenda, siempre encuentra tiempo para interactuar con sus fans. Y curiosamente a menudo responde preguntas sobre su vida amorosa con una sonrisa misteriosa. Esta actitud enigmática ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación. ¿Por qué Ande se niega a dar una respuesta definitiva sobre su estado sentimental? ¿Será que está jugando al despiste para proteger su privacidad o para mantener viva la llama de la esperanza entre sus fans? Pero la cosa no queda ahí. Últimamente han surgido rumores de que Kerem y Ande han sido vistos juntos en varias ocasiones. Fuentes cercanas a ambos aseguran que se han estado reuniendo en secreto para hablar y tratar de resolver sus diferencias. ¿Será que están dándose una segunda oportunidad? Crucemos los dedos. Estas informaciones, aunque no confirmadas, han desatado la euforia entre los fans. La idea de que Kerem y Ande estén dispuestos a dejar atrás el pasado y a luchar por su relación ha llenado de esperanza a aquellos que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Además, hay que tener en cuenta el factor Senkalkam. La serie sigue siendo un éxito rotundo a nivel mundial, y la química entre Ande y Kerem sigue cautivando a millones de espectadores. ¿Será que la presión de los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, está influyendo en su decisión? Es una posibilidad. El fenómeno Senkalkam ha trascendido las fronteras turcas, conquistando audiencias en todo el mundo. La magia de Eda y Serkan, la química innegable entre Ande y Kerem, han creado una legión de fans que no se resignan a verlos separados. La presión mediática y el clamor popular podrían estar influyendo en la decisión de la pareja, obligándolos a replantearse su relación y a considerar la posibilidad de una reconciliación. Por supuesto, también hay que ser realistas. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen muchas opciones. Quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos iban en direcciones diferentes. Quizás la relación se desgastó por la presión mediática. Quizás simplemente no era el momento adecuado. Es importante tener en cuenta que Kerem y Ande son dos personas jóvenes que están construyendo sus carreras y buscando su propia felicidad. La fama, el éxito y la presión mediática pueden ser factores muy difíciles de manejar en una relación, y es posible que hayan influido en su decisión de separarse. Pero como diría mi abuela, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya un atisbo de posibilidad, seguiremos hipeando a Kerem y Ande con todas nuestras fuerzas. Porque en el fondo todos queremos creer en los cuentos de hadas y en la posibilidad de que el amor verdadero triunfe sobre todas las adversidades. Ahora, antes de que me linche por hacerlos esperar tanto, hablemos de lo que dijeron. Prepárense para el salseo. Recordemos esa famosa entrevista donde a Kerem le preguntaron directamente sobre Ande y su respuesta fue, digamos, evasiva.
Evadió la pregunta con una sonrisa y un «no tengo comentarios». Claro, Kerem, como si no supiéramos lo mucho que te cuesta disimular. Esa sonrisa pícara, esa mirada evasiva lo decían todo. Pero la joya de la corona, la declaración que realmente nos hizo explotar la cabeza, fue un comentario que Ande hizo en una entrevista reciente. Le preguntaron sobre qué busca en una relación y ella respondió: busco a alguien que me haga sentir viva, que me inspire y que me desafíe a ser la mejor versión de mí misma. ¿Les suena familiar? A nosotros sí. Muchos fans interpretaron esto como una clara indirecta para Kerem, quien siempre la ha admirado y apoyado en su carrera. Bingo. Esa descripción parecía encajar a la perfección con la personalidad de Kerem y con la relación que ambos habían tenido. Además, recordemos ese post en Instagram que Ande subió hace unas semanas. Era una foto de ella sonriendo con un texto que decía: a veces, el amor te encuentra cuando menos lo esperas. ¿A quién se refería? ¿Será que el amor la encontró de nuevo, en los brazos de Kerem? El misterio continúa. ¡Ay, el amor! Esas indirectas, esos mensajes subliminales, nos tienen al borde del asiento. Y no olvidemos las declaraciones de algunos amigos cercanos a la pareja. Un amigo en común, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que Kerem y Ande han estado teniendo conversaciones muy profundas sobre su futuro juntos. Al parecer, ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir una relación más sólida y madura. ¡Qué emoción! Esto huele a reconciliación. Pero cuidado. Porque no todo es color de rosa. También hay quienes aseguran que Kerem y Ande están en polos opuestos. Que él quiere sentar cabeza y formar una familia, mientras que ella está enfocada en su carrera y no quiere compromisos serios. Si esto es cierto, la reconciliación se ve muy difícil. ¡Ay, no! No queremos escuchar eso. Pero es importante ser realistas y considerar todas las posibilidades. Sin embargo, yo me niego a perder la esperanza. Creo que Kerem y Ande tienen algo especial, algo que va más allá de la fama y el éxito. Creo que su conexión es genuina y que si ambos están dispuestos a luchar por ella, pueden superar cualquier obstáculo. Así se habla. Con optimismo y fe. En fin, mis chismosos, ta es la historia de Kerem y Ande hasta el momento. Una historia llena de amor, drama, rumores y especulaciones. Una historia que nos tiene a todos enganchados y con el corazón en un puño. ¿Qué pasará en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, seguiremos aquí analizando cada detalle, diseccionando cada declaración y sipeando a esta pareja con todas nuestras fuerzas. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Resumiendo, mis queridos detectives de la farándula turca, hemos repasado los momentos clave de la relación de Kerem y Ande, desde su romance de ensueño hasta su dolorosa ruptura. Analizamos sus declaraciones más impactantes, desmenuzamos los rumores y especulaciones que circulan en torno a ellos y, por supuesto, no perdimos la esperanza de una posible reconciliación. Gracias por acompañarme en este viaje de salseo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y antes de despedirme, un último llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todo el mundo que ame el chisme turco. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un segundo de salseo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mis chismosos, la verdad está ahí fuera.